¿Y si una novela pudiera obligarnos a mirarnos por dentro? Sangría Familiar no pretende solamente contar una historia, pretende despertar emociones, provocar preguntas y dejar una huella en quien la lee. Puede generar inquietud, indignación, tristeza, sorpresa o incluso incomodidad al enfrentarnos a determinadas actitudes y conductas humanas, pero precisamente ahí aparece su dimensión más profunda. La literatura también puede tener un significado existencial ético y filosófico. A través de sus personajes y de sus relaciones, la novela invita a reflexionar sobre cómo actuamos, cómo tratamos a los demás y qué hacemos con el tiempo de vida que tenemos. Nos impulsa a mirar nuestra realidad cotidiana con mayor profundidad, a cuestionar nuestras decisiones y a comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas. Porque una novela puede entretenernos, pero también puede cambiarnos la mirada sobre la vida. Si quieres hacer alguna pregunta o comentar algo, puedes escribirme a mi correo electrónico jmanuelp-58@hotmail.com. Gracias. Filosofía de la psicología, el gran enigma mental. ¿Y si aquello que llamamos mente no fuera exactamente lo que creemos? Cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción y cada decisión parece pertenecernos de una manera íntima. Sin embargo, cuando intentamos explicar qué sucede realmente en nuestra mente, aparecen preguntas desconcertantes. ¿Qué es pensar? ¿Por qué sentimos? ¿Somos libres al decidir? ¿Cómo surge la conciencia? ¿Qué relación existe entre nuestra mente y nuestro cerebro? En este territorio fascinante se encuentra la filosofía de la psicología. La filosofía de la psicología es la disciplina filosófica que analiza críticamente los conceptos, métodos, presupuestos y problemas fundamentales de la psicología. No pretende sustituir a la psicología científica, sino preguntarse qué significan exactamente sus conceptos y qué implicaciones filosóficas tienen sus teorías y descubrimientos. La psicología estudia fenómenos como la percepción, la memoria, el aprendizaje, las emociones, la personalidad, la conducta y la conciencia. La filosofía de la psicología pregunta qué entendemos realmente por esos fenómenos y cómo podemos conocerlos. Por ejemplo, si afirmamos que una persona tiene una determinada creencia, estamos describiendo un estado cerebral, una disposición para actuar, una representación mental o algo diferente. Uno de sus grandes problemas es la relación entre mente y cerebro. El desarrollo de las neurociencias ha permitido descubrir extraordinarios mecanismos neuronales, pero continúa abierta una cuestión fundamental. ¿Puede explicarse completamente la experiencia consciente mediante procesos físicos del cerebro? Cuando sentimos dolor, por ejemplo, podemos describir la actividad neuronal asociada, pero queda por explicar por qué esa actividad va acompañada de una experiencia subjetiva. Otro problema fundamental es el de la libertad. Si nuestros pensamientos y decisiones dependen de procesos cerebrales condicionados por nuestra biología y nuestro entorno, ¿somos realmente libres? La filosofía de la psicología examina las distintas respuestas al problema del libre albedrío y sus consecuencias para la responsabilidad ética. También estudia la naturaleza del yo y de la identidad personal. ¿Existe un yo estable detrás de nuestras experiencias o somos una sucesión cambiante de estados mentales? Aquí confluyen la filosofía, la psicología cognitiva y las neurociencias. Además, la disciplina analiza conceptos como intención, emoción, percepción, inteligencia, inconsciente y conducta. También examina críticamente los métodos psicológicos, qué significa explicar científicamente una conducta y hasta qué punto las teorías psicológicas describen realmente la realidad mental. Desde Freud hasta las actuales teorías cognitivas y neurocientíficas, la psicología ha cambiado. ¿Puede una comedia hacer filosofía? En Plauto, la respuesta es un rotundo sí. Detrás de los engaños, los golpes de efecto, los esclavos astutos y los avaros ridículos, aparece una visión sorprendentemente lúcida de la condición humana. Plauto no construye un sistema filosófico, pero sus comedias contienen una auténtica antropología práctica. Muestran cómo somos cuando el deseo, el dinero, el miedo y la necesidad de sobrevivir gobiernan nuestra conducta. Tito Macio Plauto, uno de los grandes comediógrafos latinos, vivió entre los siglos III y II a.C. y adoptó numerosos argumentos procedentes de la comedia griega. Sin embargo, al trasladarlos al mundo romano, los llenó de situaciones, conflictos y personajes reconocibles. Su teatro se convierte así en un laboratorio
de la naturaleza humana. La primera idea filosófica que puede extraerse de Plauto es que el ser humano está profundamente dominado por sus pasiones. Sus personajes persiguen dinero, amor, placer, reconocimiento o poder y con frecuencia terminan engañando a otros para conseguirlos. La razón aparece muchas veces subordinada al deseo. Plauto parece decirnos que la conducta humana no puede comprenderse únicamente mediante principios racionales. Debemos atender también a nuestras pasiones, pero hay una segunda dimensión fundamental, la relatividad de las apariencias. En sus comedias abundan los disfraces, las suplantaciones, las mentiras y los equívocos. Quien parece respetable puede ser un hipócrita, mientras que quien ocupa una posición social inferior puede demostrar mayor inteligencia. El mundo de Plauto revela, por tanto, que la apariencia social no garantiza la virtud o la bondad. Especial importancia tiene la figura del esclavo astuto. Personajes como Pseudolo utilizan su inteligencia para enfrentarse a quienes poseen riqueza y autoridad. Aquí aparece una inversión cómica de la jerarquía social. El poderoso puede ser ingenuo y el subordinado puede ser extraordinariamente lúcido. Plauto no formula una teoría política de la igualdad, pero sí introduce una mirada crítica sobre el poder y sobre la supuesta superioridad de quienes ocupan posiciones privilegiadas. También encontramos una filosofía práctica de la supervivencia. Sus personajes viven en un mundo competitivo donde la astucia, la adaptación y la capacidad de improvisar resultan esenciales. La inteligencia práctica puede ser más eficaz que la fuerza o el prestigio. Finalmente, la risa cumple una función filosófica. Plauto nos permite contemplar nuestras propias debilidades desde fuera. Nos reímos del avaro, del fanfarrón, del enamorado ciego o del viejo autoritario, pero esas figuras exageradas funcionan como espejos. Terencio convierte el escenario en un espejo incómodo. Cuando creemos estar juzgando a sus personajes, descubrimos que en realidad estamos juzgando nuestras propias debilidades. Su teatro no ofrece grandes héroes ni tragedias grandiosas, sino seres humanos atrapados entre deseos, engaños, errores, intereses familiares y conflictos sociales. Y precisamente ahí reside su filosofía. Publio Terencio Afro, dramaturgo romano del siglo II a.C., heredó buena parte de sus argumentos de la comedia griega, especialmente de Menandro, pero transformó ese material en una reflexión extraordinariamente fina sobre la conducta humana. Su célebre máxima, homo sum humani nihil a me alienum puto, soy humano y nada humano me es ajeno, resume perfectamente el espíritu de su teatro. El ser humano debe comprender al ser humano antes que condenarlo. La filosofía de Terencio es ante todo una filosofía de la comprensión. Sus personajes se equivocan porque desean, temen, aman, sospechan o se dejan llevar por las apariencias, la mentira, la avaricia, los celos y la autoridad paterna generan conflictos, pero el dramaturgo evita presentar el mal como algo absolutamente extraño o monstruoso. El error forma parte de la condición humana. Por eso comprender las circunstancias de una persona puede ser más fecundo que limitarse a castigarla. También existe en Terencio una defensa de la moderación. Frente a la rigidez de quienes quieren imponer su voluntad, el teatro muestra las consecuencias de la intolerancia. Padres e hijos chocan porque pertenecen a generaciones diferentes y porque cada una cree poseer la verdad. Terencio sugiere que la convivencia exige diálogo, prudencia y capacidad para reconocer los propios errores. Su concepción de la educación resulta igualmente importante. El comportamiento humano no está completamente determinado por el carácter heredado. Las relaciones, las costumbres y la formación influyen decisivamente. De ahí que la autoridad familiar deba ejercerse con inteligencia y afecto, no únicamente mediante miedo y castigo. Terencio introduce además una mirada social. El dinero, el matrimonio, la posición económica y las convenciones familiares condicionan las decisiones personales. Bajo la apariencia ligera de la comedia aparece, por tanto, una crítica de una sociedad donde muchas veces los individuos son valorados por su utilidad, riqueza o reputación. Pero quizá su mayor legado filosófico sea la empatía. Terencio nos invita a mirar al otro desde dentro, preguntándonos qué circunstancias lo han llevado a actuar como actúa. No elimina la responsabilidad individual,
pero la sitúa dentro de una compleja red de pasiones. ¿Y qué ocurre cuando dos ministros del mismo gobierno ofrecen versiones diferentes sobre una crisis que afecta directamente a la seguridad de España? La pregunta explica por sí sola la enorme polémica surgida alrededor de las declaraciones de Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta, y en este sentido la controversia se centra fundamentalmente en qué información recibió el Gobierno antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio. Robles, ministra de Defensa, ha defendido que el CNI realizó su trabajo y que el 29 de julio transmitió una alerta sobre una convocatoria para cruzar hacia Ceuta. Marlaska, ministro del Interior, sostiene, por el contrario, que no existió ningún informe ni aviso formal que permitiera prever una entrada masiva de las dimensiones finalmente producidas. La diferencia puede parecer inicialmente una cuestión puramente terminológica, si hubo un informe, un aviso o simplemente información de inteligencia, pero adquiere enorme importancia política. Si existió una advertencia suficientemente clara y llegó a los responsables competentes, surge inmediatamente la pregunta de por qué no se adoptaron medidas preventivas más contundentes. Si por el contrario no hubo información capaz de anticipar la magnitud del fenómeno, la responsabilidad se desplaza hacia la imprevisibilidad de los acontecimientos y también hacia las circunstancias que provocaron la movilización. El problema se ha agravado porque otros miembros del Gobierno se han alineado públicamente con Marlaska. Ángel Víctor Torres, responsable del mando único de la crisis de Ceuta, ha afirmado que no hubo aviso previo y ha respaldado la versión del ministro del Interior. Esto genera la percepción pública de que el Ejecutivo concede mayor credibilidad a Marlaska que a Robles. En cualquier caso, la oposición ha aprovechado naturalmente esta contradicción para cuestionar la coordinación del Gobierno y exigir explicaciones. Expertos en inteligencia incluso han planteado que el CNI comparezca en la Comisión de Secretos Oficiales para aclarar qué información existió realmente. ¿Y qué ocurre con la opinión pública española? Aquí conviene distinguir entre preocupación por la inmigración y rechazo generalizado a los inmigrantes. La preocupación ha aumentado considerablemente. El barómetro del CIS de julio sitúa la inmigración como el segundo problema nacional, citada por el 23,4% de los encuestados. Sin embargo, otros estudios muestran una sociedad dividida. Una encuesta publicada en mayo encontraba un 37,6% favorable a la regularización extraordinaria y un 33% contrario. Michael Tie, el misterio filosófico de la conciencia. ¿Cómo puede una experiencia tan íntima como el dolor convertirse en un problema filosófico? Para Michael Tie, la respuesta obliga a replantear qué son nuestras experiencias conscientes y cómo se relacionan con el cerebro y el mundo. Michael Tie es un filósofo contemporáneo de la mente, conocido por sus investigaciones sobre la conciencia, las experiencias perceptivas, las emociones y los estados mentales. Su propuesta se sitúa dentro de una perspectiva materialista. Los fenómenos mentales no constituyen sustancias misteriosas, separadas del organismo, sino que dependen de procesos físicos. Sin embargo, Tie considera insuficiente reducir la experiencia consciente a una simple descripción simplemente neuronal. Uno de los conceptos centrales de su filosofía es el de conciencia fenoménica, es decir, el carácter subjetivo de una experiencia, cómo se siente ver un color rojo, escuchar una melodía o experimentar dolor. El problema consiste en explicar cómo puede existir ese carácter subjetivo en un universo físico. Tie desarrolla una posición denominada representacionalismo. Según esta teoría, las experiencias conscientes son estados que representan determinadas propiedades del mundo. Cuando vemos una superficie roja, por ejemplo, nuestra experiencia representa esa superficie como poseedora de una determinada propiedad cromática. La conciencia, por tanto, no debe entenderse como una especie de pantalla interior donde aparecen imágenes, sino como una forma de representación del entorno. Esta concepción afecta a la explicación del dolor. Para Tie, sentir dolor no exige que exista dentro de nosotros una entidad mental especial llamada dolor. La experiencia dolorosa representa determinadas
condiciones corporales y puede cumplir una función biológica relacionada con la protección del organismo. Así, la experiencia posee una dimensión subjetiva, pero también una estructura representacional. Tie utiliza además la idea de que las experiencias conscientes tienen un contenido que puede analizarse mediante propiedades representadas. Su teoría pretende explicar por qué nuestras experiencias pueden ser cualitativamente diferentes y al mismo tiempo formar parte de una concepción naturalista de la mente. Su filosofía aborda cuestiones como las emociones, los colores, la percepción y la posibilidad de experiencias conscientes en distintos seres. En todos estos casos intenta evitar dos extremos. Por un lado, considerar la conciencia algo inexplicable, por otro, reducirla de manera simplista a una descripción de la actividad cerebral. La importancia de Michael Tie reside precisamente en ese intento de tender un puente entre la subjetividad y el mundo físico.